recompensa y entonces una semana de estabilidad al final. La dejamos la semana pasada en 69.3, amanece en 4. 69.4. Una A ver, mercancía pero esto se permitió cuando es un porque derecho. los gobiernos neoliberales, como se llaman, empezaron a dar concesión. A ver, Ellos votaron en contra de garantizar al agua como un derecho humano. ¿Por qué? Pues porque no les convenía. Este señor que vemos aquí, que todos lo conocemos como aquel que no les gusta que les dé pensión a los adultos mayores, tiene 14 títulos de concesión. La diputada Vianey García señala la hipocresía de Acción Nacional. Gili le da la derecha a la 4T sobre la ley de las aguas. Azucena, como ya es costumbre, en contra. por fin ya la reforma una ley y una nueva ley del agua, y se modificó la ley de aguas nacionales, se expide ya una nueva ley general de aguas, que a mí me encanta cuando veo, oye, es que la oposición, pobre oposición, Jorge Romero está como, le quedó muy grande el cargo, lo oyes hablar. A Azucena Oresti le estaba haciendo una pregunta en la mañana, se le hizo como 3 veces, y como no quería contestar, bueno, después contesto, porque hubo 4 panistas que votaron a favor de esta ley. Sí, sí. Entonces le dicen, y 11 se abstuvieron, y todavía el payaso dice, el PAN estuvo en contra. Oye, 11 abstenciones y 4 a favor son 15, ¿eh? Sí, claro. De una bancada muy chiquita, pero en fin, es Jorgito Romero. Sí, a ver, mira. y cuando dicen, es que los campesinos de México están en contra, Y agricultores y todo. y esto va a meter un lío a la presidenta y a la 4T, porque los campesinos de México, a ver, hagamos cuentas para empezar. Los campesinos de México no representan ni el 8% del electorado, para hacerla fácil. Ya no es el grupote que antes podía decidir una elección, ya no decide la elección. Que quede claro. Y cuando ves la ley, cuando ves la reforma de la ley, dices, es que había que enderezar una situación que llegó a niveles de vergüenza. Horribles. De vergüenza. A De ver, vergüenza. explícanos. Fíjate, el dictamen es alrededor de más de 500 páginas, ¿no? Entonces hay que meterse a leerlo Sí. y entenderlo. Que la mayoría de los claramente. críticos no la han leído, incluidos los del PAN que están en la Cámara de Diputados. Ese es el primer aspecto que hay que Los del entenderlo. PRI, ¿no? vamos, no ¿Dónde leen nada, estás ¿no? parado? ¿Qué es lo que vas a entender? Ahora, este problema no es de ahorita, Eduardo, viene desde el 2012, porque el derecho al agua, como está en la Constitución, fue constitucionalizado, es decir, se subió a la Constitución. Y también decía, tienes 365 días más o menos para poder hacer una nueva ley, los legisladores. Entonces, ahí viene el planteamiento. Dentro de todo ese planteamiento, la rectoría del Estado, del agua, le corresponde al Estado, al gobierno, no hay manera. Es decir, yo te voy a regular, yo te voy a decir... y Porque te el voy agua a es propiedad de la nación. De la nación, y te voy a concesionar de esta manera. Yo tengo que regularte, y eso queda en estas leyes, en principio, ¿no? La autoridad del agua. Es decir, pues tú tienes mucha agua, ¿ahora qué hago con el agua? ¿La voy a vender? No, espérame. La está concesionada y necesitamos... están haciendo muchos. y La necesitamos venden. regularla, Tiene una ¿no? concesión que para regar un plantío no la están vendiendo. Sí, yo, si no me equivoco, desde la campaña de Claudia Sheinbaum ya venía hablando de este problema del agua y había ofrecido que lo iba a solucionar. Porque precisamente ha habido abusos y ha habido gente que a través de ha acaparado muchos títulos y entonces se desvirtúa el sentido del agua, se vuelve una A ver, mercancía. pero esto se permitió cuando es un porque derecho. los gobiernos neoliberales, como se llaman, empezaron a dar concesión. A ver, aquí hay 2 exgobernadores que hoy son senadores, Francisco Ramírez Acuña de Jalisco y Miguel Márquez de Guanajuato. Tienen concesiones de agua, porque resultó que además de ser gobernadores y senadores, son agricultores. Imagínate. ¿No? Y Oye, tienen sembradíos y esto. Que qué bueno. Lo que se va a investigar es de dónde tienen tanta lana todos estos exgobernadores. Yo no conozco un solo exgobernador en México que sea pobre. no. La verdad, Eso ni uno. ni uno. Eso no Ni es- uno. Y empezaron su carrera a veces como pobres diablos, cargaron el portafolio de otro político. Aquí el hecho es que tanto Ramírez Acuña como Márquez dicen que sí tienen concesiones, que están en regla, que si la autoridad encuentra una irregularidad, están dispuestos a que se las cancelen. Es una buena actitud, pero hay mucha gente que arrancó toda la campaña en contra de esta reforma porque hay mucha lana de por Hay medio. mucho lío. Hace 2 días o ayer, Eduardo, que vino el de Conagua, dijo sobre Estuvo por Zoom. Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que también parece que No, tiene Duarte tenía una presa. una presa particular, Una presa. imagínate. Pero creo que lo peor es que ni con concesión se la robó O sea, había unos grandes a la brava. abusos. a la brava. Y hay un tema aquí, Eduardo, en la propia ley, en la ley de aguas nacionales, que habla de la seguridad hídrica. Y eso creo que, al menos yo en todas las opiniones que he escuchado en estos días respecto a estas leyes, no lo han dicho. Y se ha descuidado, se descuidó durante décadas el agua en México. Y que no hemos visto, al menos, y no lo ha dicho. Entre otras cosas, dice el cuidado al medio ambiente y la protección contra la contaminación transmitida por el agua, muchas veces, Eduardo. Porque no es A ver, decir que tengas el agua y luego En ¿no? México la mayoría de los ríos son caños. Así de mal se ha cuidado el agua. Sí. El agua llueve y se va al caño en vez de que haya una forma de captar el agua de lluvia paralela al drenaje. O sea, todo se ha descuidado.
Sí. Ojalá esto sea el principio de cuidar un recurso que es finito. No, esto sigue aún todavía, estas leyes, digamos, se tienen que aplicar con un reglamento, que muy probablemente tendrá que salir pronto, sin duda, Sí, para que claro. se regularice todo esto, ¿no? Entonces, pues ahí está, hay muchos aspectos más de esta propia ley. Te digo, son ¿Qué es lo que bastantes más te artículos. gustó de esta ley? La Rectoría del Estado, Eduardo, te lo digo así francamente, desde el punto de vista constitucional, sin duda es responsabilidad del Estado. Porque va organizar, junto a la Constitución. va con la No Constitución. es como en Estados apegado. Unidos que el agua puede ser privada. No, va Aquí es pegada. propiedad de la nación. Y para que tú tengas agua en tu casa directa, tiene que ser saneada. Obviamente es un derecho humano y es responsabilidad del Estado. Que para no te la llegue. sanean bien, y hay no que la sanean decirlo en bien, la Ciudad de así México y en el resto del país, no tomes agua de la llave, porque no sabes qué estás tomando. No sabes qué estás tomando. Sí. Tristemente, Así es. descuidos, más descuidos. Está bien. Y vamos quienes a no ver. tengan el agua, obviamente, esa responsabilidad también es del Estado, que les haga llegar esa agua, ¿no? Directamente, a muchos lugares. Que hay mucha gente que no tiene agua. Que no tiene el agua, así es. Y a mí lo que me ha gustado es que sí se está recuperando el estatus del agua como un derecho humano y no como una mercancía más, que es como ya estaba haciendo, la verdad. Bien, vamos a Lo del agua, que creo que es lo más importante en varias, no sé, meses que se ha hecho en México, lo de la nueva ley del agua. Voy a mencionar lo bueno, lo malo y lo faltante. Lo bueno es que se haga una ley de agua, o sea, que se necesitaba una ley de agua. Estaba desordenado el uso de este elemento que es seguridad nacional. O sea, Que la gran cantidad de agua se utiliza para la agricultura, ¿no, Roy? o no sé si para la industria, dependiendo del lugar. O sea, permisos que están dados para agricultura, que terminan siendo para abrir un fraccionamiento, porque, o sea, sí hay un relajo. Qué bueno que se ponga orden. Eso es lo bueno, que existe una nueva ley. Lo malo, la forma en que se aprueba. A ver, las discusiones eran partidistas y hasta personales. No, ustedes acaparan más. No, tú acaparas más. Y Que todos si destapándose todo. Que si Fox, Sánchez Cordero. Me pregunto, bueno, pues si los campesinos están tan enojados, pues deben de tener algo de razón, Roy. O sea, ellos sí querían negociar. Y el gobierno tiene que aceptar que es el costo de gobernar. El costo de gobernar es que toda decisión afecta a un grupo y beneficia a otro. Hago la operación con machete y no con bisturí. Correcto. Roy, le sigue costando a la presidenta, ¿no? Sí, no, aunque en esta se mantuvo, es una semana que se mantuvo, porque por el otro lado también lo del mundial te da algo, el salario mínimo te da algo, o sea, se compensa y entonces una semana de estabilidad al final. La dejamos la semana pasada en 69.3, amanece en 4. 69.4. Bueno, Roy, pues listo, vamos a ver cómo va cerrando el año la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Roy, como siempre. Ya sabemos que los panistas son bien hipócritas, eso no cabe duda, pero de veras que a veces se ponen la barba. Hoy vinieron con un cartel que dicen que el agua es un derecho, y por supuesto en Morena sabemos que el agua es un derecho. Por eso aprobamos la nueva ley de aguas, para evitar el acaparamiento, para por primera vez traer a los sistemas comunitarios de agua como una herramienta para poder acceder a este vital líquido. Pero ellos creen que se nos olvida que, por ejemplo, en el 2011 ellos votaron en una reforma a la Constitución en donde se garantizaba al agua como un derecho. Ellos lo votaron en contra. Ellos votaron en contra de garantizar al agua como un derecho humano. ¿Por qué? Pues porque no les convenía. Este señor que vemos aquí, que todos lo conocemos como aquel que no les gusta que les dé pensión a los adultos mayores, tiene 14 títulos de concesión. Es decir, tiene 14 títulos para poder seguir saqueando el agua en el bajío de nuestro país. Pero no solamente Vicente Fox, algunos liderazgos del PAN, como exgobernadores, su mismo exdirigente Marco Cortés. Y aquí están los títulos, ustedes los pueden investigar. Cuando nos metemos de lleno, vamos a encontrar que hay una red de acaparadores de agua que no les gusta que la gente pueda acceder a este derecho. En el norte del país mucho tiempo se vivió sequía, pero no era sequía, era saqueo. Y hoy vienen a decir que el agua es un derecho, por supuesto que lo es. Por eso nosotros lo garantizamos a través de la nueva ley de aguas. No se dejen engañar. Quienes muchas veces toman las carreteras y hacen que se quiera desestabilizar el país es porque hay un puñado que están perdiendo sus privilegios para que haya un gran pueblo de México al que hoy se le reconozca sus derechos. Lo que está haciendo Claudia Sheinbaum se equipara a lo que hizo el general Cárdenas con el petróleo. No le importó herir a algún sector porque le importaba más el bien de México. Lo mismo López Mateos, que terminó por nacionalizar la industria eléctrica. Dijo, todos los mexicanos, todos y todas tienen que tener luz, es un derecho. Igual López Obrador con el litio. Dijo, antes de que vengan otros gobiernos gandallas a repartir el litio a diestra y siniestra, lo nacionalizo. Ahora Claudia poniendo orden. Claro que a mí, lo dije en otro video, aunque nos cueste 1 millón de votos a la 4T, se tiene que poner orden, porque vamos a ver muchos que ya no vamos a estar en este mundo, pero vamos a ver los frutos de haber puesto orden en la ley de aguas, que generaciones que no han nacido se van a beneficiar de esta ley, la ley Claudia Sheinbaum, la ley de las aguas. Ya la pusimos a la misma altura que López Mateos, Cárdenas y López Obrador.
El agua es del Estado, no de acaparadores. Nadie investiga a Vicente Fox, como dijo Vianney García. Hipócritas, votaron en contra del PAN, en contra de que sea un derecho humano el agua. Si ellos siguieran gobernando, no habría nada, no tendrían ningún derecho. El PAN no sirve para nada. Y aquí lo dice Gili, que en una entrevista con Azucena 3 veces le preguntó a Jorge Romero por qué votaron algunos a favor de Ernestina Godoy y no se hizo bolas. No está a la altura, es impresentable el PAN, no le sale nada, no hay oposición, a todos se oponen. Y todavía esta señora con su mala leche, Azucena, dice, los campesinos tienen voz, son el 8% del electorado, y se habló con ellos. Solamente los malos, los acaparadores son los únicos afectados. Todos coinciden que esta ley, como dijo el señor constitucionalista, el señor que está sentado con Gili, dice, lo que más me gusta de esta ley es la rectoría del Estado. Es ahora el agua es para todas y para todos porque el agua es del Estado, no de los acaparadores. Dime qué piensas tú. Hasta luego.